El equipo de redacción de Radio Televisión de Castilla y León Televisión, ha preparado un vídeo en el que se resumen en datos todo lo que significa integración en Castilla y León. Datos e imágenes para comprender de qué estamos hablando. Castilla y León es la sexta comunidad autónoma con menor tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión, un 18,4% según el Instituto Nacional de Estadística. La comunidad intenta paliar esta situación gracias a la labor de las entidades del tercer sector y también al trabajo de las administraciones como la Red de Protección e Inclusión, aprobada por las Cortes con un presupuesto para este año de 207 millones de euros con el objetivo de atender a 200.000 personas. También se vuelca con quienes tienen algún tipo de discapacidad, casi 175.000, con el impulso inclusivo de entidades como la Corporación 11 y del sector público, como el Sistema de Dependencia de Castilla y León, con la menor lista de espera de España, según los directores y gerentes de servicios sociales y el Inserso. Es un esfuerzo por la integración que abarca todas las etapas vitales, desde la protección infantil, con más de 8.500 menores atendidos por los servicios sociales de la Junta, hasta una mejor calidad de vida de la ancianidad en la tercera región más envejecida de España. Castilla y León es una comunidad solidaria. En 2017 acogió a cerca de 1.500 refugiados y ha ofrecido su ayuda ante dramas como el del Aquarius. Es una tierra diversa en la que viven más de 128.000 extranjeros, que en 873 municipios suponen más del 3% de sus habitantes. Los inmigrantes son un colectivo que puede jugar un papel trascendental en un mundo rural que afronta el problema de la despoblación. Pues vamos a seguir conociendo experiencias de integración, de cómo se consigue y cómo se puede mejorar. De eso saben mucho nuestros siguientes invitados. Francisco Sardón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es presidente en Castilla y León del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Son muchos años desde el CERMI trabajando para la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, mucho trabajo hecho y el que me imagino que queda por hacer. ¿Qué se está haciendo ahora mismo desde CERMI? Bueno, efectivamente, son más de 20 años trabajando para mejorar la calidad de vida de más de 120.000 personas de Castilla y León, cerca del 10% de la población que tienen algún tipo de discapacidad y que, lógicamente, una de sus demandas, la principal demanda, diría yo, es la de poder ser uno más en esta tierra, poder participar en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de nuestros ciudadanos. Y en ese sentido, pues en el 2018 lo que estamos trabajando mucho es incidiendo en el empleo, mejorando las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad que actualmente se encuentran en la mejor situación de poder ofrecer todo su talento a la mejora del progreso de nuestra comunidad y que debemos de convencer a todos los agentes implicados, tanto a la administración pública como a la empresa privada, de que las personas con discapacidad son una oportunidad que no podemos desdeñar y que tenemos que acogerla como algo que nos va a ser positivo. Y también estamos trabajando en prestaciones que van a dar autonomía e independencia a las personas con discapacidad. Hoy por hoy queremos ser protagonistas de nuestra vida, queremos poder tomar nuestras propias decisiones y en ese sentido pues una prestación como es la asistencia personal que nos va a ayudar a que podamos tomar esas riendas de nuestra vida y que podamos decidir, como decide cualquier ciudadano, qué quiere hacer con su vida, cuál es su proyecto de vida, pues en ese sentido es el protagonista de todos los programas y servicios que estamos desarrollando hoy en Castilla y León. Luego vamos a tener tiempo para seguir avanzando en ese sentido. Ismael Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es el delegado de la ONCE en Castilla y León. La integración es un camino, podríamos decir, en dos direcciones, ¿no? De las personas vulnerables y del resto de la sociedad, que parece que siempre lo dejamos como apartado. La sociedad también tiene que integrarse. Sí, lógicamente no se puede entender un camino sin el otro. Al final es verdad que nosotros desde el ámbito de lo social, en nuestro caso, en concreto en el caso de la ONCE, desde el ámbito de la discapacidad, pues procuramos hacer un discurso razonable en el cual contamos una historia e intentamos que se impliquen y que se alíen con nosotros el resto de la sociedad, pero si no hay una voluntad de las personas, del resto, de los que están al otro lado de ese discurso, pues es imposible o sería imposible.
Es cierto que partimos del ejemplo y yo creo que eso lo tenemos siempre claro, por lo menos nosotros en la ONCE lo hemos tenido siempre claro. Este año, curiosamente, y no es un azar, es una realidad histórica, cumplimos 80 años y cuando nos paramos a pensar, y cada poco hay que pararse a pensar en qué estamos haciendo, cómo nos sale, de qué manera repercute en los demás, uno se da cuenta que tenemos que aprender mucho de la experiencia histórica nuestra propia, de las propias entidades, cómo hemos ido saltando a veces esas dificultades y cómo tenemos que avanzar y no pararnos en los mismos pensamientos. A veces también tenemos, o en ocasiones corremos el riesgo de tener una cierta endogamia, de pensar solamente en lo nuestro, de la misma forma tenemos que pensar en lo nuestro, pero de formas diferentes. Yo le cuento una historia muy breve, ¿no?, que al final define un poco cuál es la experiencia de la que nosotros hemos ido aprendiendo, aunque Daniel ha hecho un relato extraordinario que nos toca a todos, ¿no?, de una u otra manera, porque ha tocado la educación, la suerte de nacer, depende de dónde nazcas, la posibilidad de acceder al empleo, la implicación de los diferentes actores sociales. A nosotros nos ocurrió una cosa muy curiosa hace 80 años, y es que había un grupo de personas ciegas que querían trabajar, que ya vendían un cuponcito, una cosa muy pequeña, muy humilde, simplemente para ganarse la vida, y acudieron a un gobierno, el de turno, el que había en aquel momento, y le dijeron que querían hacer una organización nacional y poder vender un cupón y valerse por sí mismos. Y lo primero que se planteó en aquel momento, y hoy todavía nos ocurre en algunos sectores, es que nos ofrecieron una pensión. Año 38. Si en el año 38 a casi cualquier español le ofrecen una pensión, seguramente no lo hubiera rechazado. En aquel momento, las personas ciegas, con todas las dificultades que tenían, rechazaron la pensión porque lo que querían era estar en la calle, estar con la gente, ganarse el pan y poder acceder a lo que accedía cualquiera de las personas que ellos conocían, de sus vecinos. Y cuando eso ocurre, te das cuenta que el primero que tienes que ponerte en pie, el primero que tienes que ser capaz de activarte eres tú, eres la persona que eres consciente en ese momento que tienes una dificultad o que puedes tenerla, ¿no?, en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que ir aprendiendo un poco de esa experiencia y a partir de ahí pues ir construyendo a base de aciertos y de errores, como todos, el futuro en el que crea, ¿no? Mar Fresno, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Foro Horizonte. Es la directora de la Fundación Secretariado Gitano en Castilla y León. Y ustedes siempre hablan de reducir las desigualdades, principalmente en los ámbitos del empleo, la educación y la salud. ¿Todavía en empleo, educación y salud hay desigualdades? Sí, yo creo que esos son tres de los ámbitos principales. Nosotros también incluimos a veces el sector de la vivienda, ¿no? Pero los tres fundamentales y que de alguna manera logran la inclusión sociolaboral de los grupos en mayor dificultad social son esos: el empleo, la educación y la sanidad. Dani lo contaba, ¿no?, al principio, y hacía un breve relato de cada uno de esos. Yo creo que en el ámbito del empleo, las personas en situación de vulnerabilidad y en situación de exclusión social tienen que tener las mismas oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Y ello supone que tienen que tener programas específicos y adaptados para aquellos grupos sociales cuyas dificultades son mayores y a la vez beneficiarse de las políticas sectoriales que existen para el conjunto de la sociedad. Lo mismo ocurre en educación. Antes se ha hablado de los centros gueto, del volumen de abandono escolar. En el caso de la comunidad gitana, el volumen de abandono escolar es muy elevado. Estamos actualmente en un 55% de abandono escolar y un 64% de niños gitanos y gitanas que no concluyen con éxito la educación secundaria obligatoria. Sin duda les estamos relegando a tener mejores oportunidades y sin duda estamos perdiendo generaciones de jóvenes mientras no pongamos los mecanismos para que no existan centros gueto, para que realmente el abandono escolar no confluya en esta sociedad. Bueno, como esto es una mesa redonda, una mesa de debate, sí que les animo a que lo hagan y participen de forma espontánea sobre los temas en estos minutos que nos quedan que vamos a poner sobre la mesa. Y uno de los temas que los tres participantes en este debate coinciden siempre en lo que hemos leído por sus escritos o por sus intervenciones es en hablar de la defensa de los derechos de las personas o de los grupos más vulnerables. ¿Cómo lograr su inclusión? Es una pregunta muy difícil de responder, pero se lleva trabajando muchos años. ¿Qué pasos se han dado? Por ejemplo, Mar ha hablado de que hay todavía un porcentaje de personas que necesitan esa integración en su colectivo, pero me imagino que el camino que se ha recorrido pues es positivo, ¿no?
indudablemente, el camino que se ha recorrido hasta este momento está siendo positivo. Yo creo que en la medida en que a las personas se les ofrecen oportunidades, las personas también saben aprovecharlas. Pero sí que es cierto que debemos de ser conscientes que hay determinados grupos sociales que necesitan un apoyo específico y que ese apoyo, de alguna manera, viene dado porque tiene que haber un acompañamiento mucho más intensivo que para cualquier otro tipo de ciudadano, ¿no? Si nos estamos refiriendo al ámbito del empleo, yo creo que posiblemente el resto de compañeros que están conmigo opinarán lo mismo. Precisamente en un momento de crisis, las entidades sociales que venimos gestionando programas de empleo hemos sido capaces de dar respuesta a los ciudadanos que se acercan a nuestros servicios y darles oportunidades para formarles, para incrementar su cualificación y para lograr la inserción en el mercado laboral. Todo eso pasa, de alguna manera, porque indudablemente el tercer sector de acción social es un sector en el que los procesos de acompañamiento, de cercanía a estos grupos sociales son más intensos que a lo mejor el que puede dar la administración pública. Y no por otra razón, porque a veces los profesionales de los servicios sociales tienen una carga muy importante en lo que supone la gestión de los servicios sociales en detrimento de lo que supondría, de alguna manera, poner en valor las capacidades de esas personas y ayudarles a reconstruir su vida y ayudarles a reconstruir su futuro. ¿Son suficientes esas medidas que se ponen en marcha para el empleo de las personas en riesgo de exclusión? Fran o Ismael. Bueno, suficiente, si dijésemos que son suficientes, lógicamente alguien pararía de hacerlo, ¿no? O nos quedaríamos siempre como están. Son mejores de lo que eran. Sin lugar a dudas, se ha ido perfeccionando el sistema de ayuda a las personas para garantizar una integración laboral razonable o más o menos en igualdad de condiciones. Pero es verdad que nos falta mucho de creer en ello. Y me explico en el creer en ello, ¿no? Como decía además Mar, en época de crisis, y Daniel también lo apuntaba, pues ocurren cosas extrañas, incluso a veces ocurren cosas buenas, aunque no lo creamos, ¿no? A nosotros nos han ocurrido muchas cosas que no eran buenas, pero alguna buena sí ocurrió, como es que el empleo de personas con discapacidad, en este caso, no empeoró, o no empeoró en la misma medida que podíamos prever que podrían empeorar, ¿no? Y seguramente porque hay un marco de garantías sociales para que las empresas contraten a personas con discapacidad, al que se asomaron muchos empresarios fruto de la crisis, sin conocer pues seguramente en muchas ocasiones qué es lo que estaban haciendo, sino que les pareció necesario hacerlo en ese momento y a fuerza de probar a contratar personas, en este caso con discapacidad, resulta que quitaron de sus cabezas aquellos velos que no les dejaban ver la realidad, ¿no? Y es que una persona con discapacidad, en este caso, puede hacer una tarea exactamente igual que otra, es igual de productivo y que, lógicamente, no supone tampoco ni un esfuerzo superior ni un coste superior pues, para una empresa, ¿no? A veces, hasta el azar histórico, en eso que se comentaba de que las entidades sociales hemos estado siempre a la cola en épocas de bonanza, pero curiosamente nos pusieron los primeros en las épocas de crisis para los recortes. Esto fue así y lo sabemos todos. Por lo tanto, es importante hacer discursos, es importante el ejemplo con el uso de lo que damos, y es muy importante que seamos capaces como sociedad de mantener las entidades sociales vivas. Porque al final los ciudadanos nos agrupamos por necesidad, la necesidad de cubrir aquello a lo que no llega el Estado, porque no puede o no sabe en un momento determinado. Las leyes y la política suele ir por detrás de los ciudadanos, generalmente van en segunda instancia cuando ven que hay un movimiento pues social suficiente, van a tender a cubrir esa necesidad. Si no somos cuidadosos y no mantenemos entre todos las entidades sociales que estamos cubriendo ya de facto cosas a las que no está llegando a nadie, cosas de primera necesidad, de absoluta primera necesidad, vamos a retroceder indudablemente. Entidades sociales, pero las instituciones públicas, ayuntamientos, juntas, diputaciones, asumen ese papel que les corresponde. Bueno, las administraciones públicas, lo primero que hay que decir que su principal responsabilidad es ser garantes de los derechos de todos los ciudadanos, incluido, por supuesto, las personas con discapacidad. Y es verdad que yo no diría que no tenemos los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Lo que sí digo es que no podemos ejercer nuestros derechos igual que el resto de los ciudadanos. Y eso es una realidad.
Es decir, yo en la Constitución, en el Estatuto de Castilla y León, seguramente viene reconocido mi derecho como ciudadano de esta comunidad a poder tener un derecho digno. El cómo llego yo, accedo a ese trabajo digno, pues es donde nos diferencia del resto de los ciudadanos. Es verdad que estamos trabajando bien en esta comunidad, yo creo que estamos trabajando en la buena dirección, quizás no con el ritmo suficiente porque venimos de un retraso histórico pues de muchos años y nuestra capacidad de mejora es mucha, pero por ejemplo en estos años es verdad que se han aplicado cláusulas sociales en los contratos públicos, se ha hecho políticas de reserva de contratación para los centros especiales de empleo. La nueva ley de contratos tiene un contenido social importante y eso ha ido sin duda a mejorar las posibilidades de empleo de las personas menos favorecidas de esta comunidad. Pero también es verdad que la palabra clave que tenemos que impregnar en toda nuestra sociedad y de una forma transversal en las políticas públicas es la palabra inclusión. Tenemos que educar desde pequeños a que los niños con discapacidad convivan y jueguen en los mismos parques, estudien en las mismas aulas y que cuando esos niños crezcan no vean raro, no vean diferente, que compartan un trabajo, una persona que tiene una discapacidad, una persona que es de una etnia o de origen distinto al tuyo, contigo, ¿no? Eso es lo que todavía tenemos que mejorar, ¿no? Yo creo que las personas con discapacidad en concreto todavía hay una diferencia, hay cierto desconocimiento, hay incluso suspicacia sobre nuestra capacidad de integración a nivel laboral, por ejemplo, respecto al resto de ciudadanos. Y eso es porque no convivimos realmente de forma plena, ¿no? Y creo que tenemos que convivir más, tenemos que compartir todos nuestros espacios vitales para que, en definitiva, no solo las personas con discapacidad queramos formar parte de esta sociedad, sino que el resto de la sociedad vea normal que formamos parte todos de un conjunto. La palabra clave de este foro casi es más inclusión, ¿no? Efectivamente. Y las empresas privadas que tienen una herramienta que se llama responsabilidad social empresarial, ¿la asumen? ¿Se están trabajando en esa responsabilidad las empresas privadas? Mar. Bueno, yo creo que la responsabilidad social empresarial es una cuestión de todos, ¿no? Las empresas privadas, yo creo que en la medida de sus posibilidades van incorporando a personas que no tienen en cuenta la diversidad funcional de la que vengan, la pertenencia étnica, el país de origen, sino que lo que las empresas en estos momentos quieren y los empresarios quieren es reclutar a profesionales que realmente les desempeñen un trabajo. Y esa mano de obra, cuando ya está en la empresa, realmente no se mira si es una persona con discapacidad o si es una persona en situación de exclusión social, sino que se pone sobre la mesa el talento y las oportunidades. Eso en lo que es el sector empresarial, pero yo diría que aquí también la Administración, como parte de empresariado, tiene una capacidad importante de movilización. No debemos de olvidarnos que el 18% de la contratación de este país se ejerce desde la contratación pública, la contratación que hacen la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y sus organismos autónomos. Fran lo decía anteriormente, hemos hecho un avance muy importante, hay una directiva europea de contratación pública y en este último año, en el año 2017, se ha incorporado la ley de contratos donde se va a primar fundamentalmente contratos y reserva de contratos para centros especiales de empleo y para empresas de inserción. En este último año, también en lo que tiene que ver con empresas de inserción, en esta comunidad autónoma se ha dado un importante avance que era la figura del acompañamiento. Hasta ahora no estaba recogida en las empresas de inserción y en este último año ya está recogida y valorada. Y yo creo que en esa línea debemos de seguir avanzando.